en esta tarde, Señor, oro para que todo lo que suceda en los próximos minutos sea tu voz en nosotros, Señor. Sea el fuego de tu Espíritu Santo ministrando todo nuestro ser, limpiando todo lo que hay en nosotros, Señor. Limpiando todos nuestros pensamientos, todas nuestras emociones, Señor. Limpiando todo lo que está en nosotros, que no deja que podamos verte, Señor. Padre, en esta noche te pido que tú nos alumbres, Señor. Que la luz que opera en Cristo en esta noche nos esté iluminando para poder ver con claridad dónde estamos, Señor. En dónde estamos, a dónde vamos. Espíritu Santo, te ruego que este ambiente sea tuyo, Señor. Que este ambiente, que los corazones aquí presentes, que las familias aquí representadas, Señor, sean tuyas por medio de la voz de Cristo. Señor, te ruego que todo lo que hablemos, que todo lo que ministremos, Señor, sea tu voz limpiándonos de adentro hacia afuera. Padre, nos sujetamos solamente a ti, Señor, por medio de tu palabra. Espíritu Santo, funciona como tú quieras entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, papá. Amén. En esta noche, como bien venimos hablando, y el mensaje del pastor el sábado fue tan edificante para nosotros, y de ver cómo el Espíritu Santo funciona como ese poder que hay en nosotros. Y algo que yo quería medité, y quería contarles, que cuando empecé a escribir el mensaje, veía, no sé si ustedes también estuvieron viendo los capítulos de The Chosen, de la serie, y yo con David decíamos, yo que Jesús en la mesa le hubiera revoleado todo lo que había a los discípulos, porque no podían entender nada. Y algo que me llevó a poder después leer en las Escrituras es que Jesús decía en Juan 14 y les decía a sus discípulos que el Espíritu Santo iba a venir a nosotros para enseñarnos todas las cosas y nos iba a recordar todo lo que Él había dicho en su momento. O sea que el Espíritu Santo funciona de esa manera, recordándonos todas las cosas, enseñándonos todas las cosas. Esa es la manera que el Espíritu Santo funciona en nosotros. Amén. Él viene como a remarcarnos y a posicionarnos en el camino del Evangelio de otra manera, de una manera diferente a la cual nosotros podemos ver. El Espíritu Santo en nosotros funciona para enseñarnos y recordar todo lo que es Cristo en nosotros. Él funciona como esa guía que nos orienta, nos va orientando en el camino. No sé si les pasó alguna vez de ir a algún tour, o sea, cualquiera que sea, uno chiquito, grande, lo que sea. Pero la persona que te está hablando, que te está mostrando todo el tiempo lo hermoso que es ese viaje o lo que te quiere mostrar consecuencia de ese tour, el Espíritu Santo es así como esa persona que te va mostrando todo lo hermoso que es el Evangelio del Señor. A veces para nosotros hay consecuencias del Evangelio que no es hermoso. Pero si el Espíritu Santo te lo está mostrando, es porque verdaderamente es hermoso. Amén. A veces las consecuencias de la vida no nos permiten a nosotros poder distinguir lo que el Espíritu Santo nos está hablando, lo que nos está ministrando, lo que nos quiere enseñar y lo que nos quiere recordar. Entonces, en esta noche quiero que podamos ver cómo el Espíritu Santo funciona de la manera correcta para nosotros. Y algo de lo que me preguntaba es cómo está funcionando el Espíritu Santo, cómo funciona la guía del Señor para nosotros. Es la voz, el apóstol Gustavo y nos viene enseñando sobre la conciencia. Yo en su momento también lo ministré
en unos mensajes, hace 2 o 3 mensajes anteriores, sobre lo que es la conciencia en nosotros. Y el Espíritu Santo funciona así. Es la conciencia, es la voz de Él entre nosotros, en la conciencia. Ese es el Espíritu Santo que nos va indicando en este camino cómo nos tenemos que conducir, qué es lo correcto delante de Él. Esa es la voz de la conciencia, es el corazón encendido, el fuego del Espíritu que habita en nosotros, que nos dice lo que está bien y aún lo que está mal. Eso hace el Espíritu Santo, nos viene a enseñar, nos viene a recordar lo que es estar en Él. Cuando nuestra vida se alinea en todo a Cristo por medio del Espíritu Santo, nos hace ver cómo es realmente ser su iglesia. Él nos hace caminar equilibrados. Él nos hace vernos en Cristo de otra manera. Por más que en el camino tenga muchas cuerdas, Él sabe por dónde tenemos que andar equilibrados. Él sabe cómo nos tenemos que conducir. Él sabe porque Él es nuestra guía. Entonces me preguntaba, el equilibrio que nosotros tenemos que conocer por medio del Espíritu Santo, ¿lo debemos repartir o dividir en todas las áreas que nos rodea en esta tierra? O sea, nosotros nos movemos y tenemos que equilibrarnos solamente en la salud, nos equilibramos solamente en la familia, nos equilibramos solamente en la economía, en las relaciones, en el trabajo, en el colegio. No, el Espíritu Santo viene a equilibrar nuestra vida en un todo llamado Cristo. Esa es la realidad de nosotros. Por eso es muy importante cuando hablamos de una conciencia y de un corazón encendido por medio del Espíritu, porque desde ahí podemos equilibrar nuestras vidas. Desde ahí podemos pararnos en este camino llamado Evangelio y ver la realidad que nos muestra Cristo y de vernos completos en Él, porque es desde ahí donde podemos ser absorbidos de su voz, aquella que nos guía, aquella que nos va alineando. Entonces, en esta noche yo quiero mostrarle esto, que no necesitamos equilibrar solamente nuestra vida en la salud, no necesitamos tener un orden en la finanza, es un todo. Si el Señor me está mandando a equilibrarme en la salud, me manda a equilibrarme en la economía, y así en la familia, y así en las relaciones, porque todo lo que nos rodea es un todo para el Señor. Todo lo que representa a Cristo en la tierra tiene que tener un equilibrio espiritual. Proverbios 11:1 dice que la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. El peso cabal es su deleite. Somos cabales, familia, en el sentido de decir y hacer lo que hacemos, porque es como decir, no sé, sí, me tengo que cuidar en la salud, pero salgo y me como, no sé, me voy y le digo, David, regálame un McDonald's, un cuarto de libra. O sea, entonces a eso es lo que me refiero, que necesitamos ser coherentes y equilibrados con la vida del Espíritu, aquella que nos va a enseñar cómo conducirnos en el camino. Ya sea que tengamos que, en mi caso, o los que predicamos, aún los chicos, como felicitaba el pastor, que se preparan, o aún viniendo acá a las reuniones, sea lo que hagamos en la tierra, sea en este auditorio, sea lo que hagamos fuera de este auditorio, todo lo que hagamos en la tierra tiene que tener un equilibrio espiritual. No podemos, familia, andar desequilibrados. Por eso es tan importante cuando les decía que Jesús nos trae como enseñanza al Espíritu Santo para recordarnos todas las cosas. No se puede ser falso. Si sé que Dios busca verdaderos, como dice su Escritura, verdaderos adoradores, no me puedo parar delante de una balanza de falsedad.
como decían la salud, como decían las relaciones, lo que sea. Busque cualquier ejemplo de nuestra vida. No podemos ponernos en una balanza, en un peso, donde sé que estoy siendo desequilibrados a la voz del Espíritu. En Gálatas 5:16 dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. O sea, no nos vamos a dejar llevar por nuestros propios impulsos. Por eso el apóstol Pablo enseñaba que nos debemos guiar por la voz del Espíritu Santo, porque esa es la manera donde nosotros evitamos llevarnos por nuestros impulsos. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Esas dos naturalezas están golpeándonos constantemente, familia. Esas dos naturalezas todo el tiempo nos están golpeando en los pensamientos, en las emociones. Por eso es tan importante oír al Señor con claridad en nuestras vidas. Es importante, familia, porque vamos a evitar que esa naturaleza nos lleve a nosotros a ser impulsivos en la vida. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando el Espíritu Santo empieza a guiarnos a nosotros, ya no necesitamos cumplir nuestros propios deseos, nuestros propios impulsos. Porque hay algo en nosotros, hay algo en nuestra conciencia, hay algo en nuestro corazón que el fuego del Espíritu nos empieza a marcar. Familia, a la meta no se puede avanzar si no podemos ser estables. Nuestras vidas tienen que tener una cordura con los hechos que hacemos en esta tierra. Necesitamos ser coherentes, ser sensatos. Necesitamos avanzar a la meta equilibrados en el Espíritu, equilibrados, guiados por su voz. Necesitamos encontrar en Cristo un peso cabal, un equilibrio espiritual del cual caminamos confiando que no nos vamos a caer. Equilibrio en la salud, equilibrio en la familia, equilibrio en la economía, equilibrio en las relaciones. Necesitamos que todo lo que nos rodea empiece a tener un equilibrio para poder realmente decir que estoy oyendo la voz del Señor. Necesitamos, familia, tener un equilibrio. Si realmente amamos al Señor y aún estás con ese deseo de conocerlo, porque jamás vamos a dejar de conocer al Señor. Todo el tiempo necesitamos conocerle a Él. Todo el tiempo, familia. Todo el tiempo. Entonces, cuando buscamos un equilibrio, cuando decimos, necesito equilibrar a mi familia en el Señor, necesitamos que mi casa y yo sirvamos al Señor. Entonces, cuando proclamamos y declaramos eso, debemos de llegar a casa y tener un equilibrio. Equilibrio en nuestros hogares. Me pongo a orar, me pongo a estudiar la palabra, me pongo a escuchar adoración. Eso es decir, un equilibrio en la familia, de buscar al Señor, que Él sea el todo en nuestros hogares. Equilibrio en todas nuestras áreas, familia. Equilibrio en todo, porque eso nos lleva al Espíritu Santo. Que el caminar de nosotros sea oyendo la voz del Señor, para que todos los que vienen atrás nuestro, para que mi hijo,
para que sus hijos, para que sus nietos estén preparados y que no hagan lo que nosotros hicimos. De esto se trata cuando nosotros nos preparamos y dejamos preparado el camino. De que nuestra generación ya entre al Evangelio oyendo la voz del Espíritu y teniendo un equilibrio en él. Familia, necesitamos encontrar este equilibrio en nosotros para trasladarlo a las personas que nos rodean. No podemos ser ignorantes y ser falsos a lo que entendemos y no queremos poner por obra. Porque hay un proceso en nosotros que, ojo familia, que si yo lo estoy ministrando es porque primero lo pasé. Me he encontrado en una situación de que no puedo decir algo y no hacerlo, o viceversa, hago algo y por ahí el Espíritu Santo no está trabajando en mi interior. Entonces me he encontrado en una situación con el Espíritu y me vi siendo ignorante y siendo falsa con Él. Porque si Él me dice tal cosa que debo hacer y no lo pongo por obra, entonces, ¿cómo quedo? Obviamente que primeramente necesitamos estar delante de Él siendo verdaderos. Y después eso repercute a la casa. Entonces, a eso es lo que yo me refiero cuando hablamos de tener un equilibrio y ser verdaderos, porque Él nos guía a toda verdad, para ser libres de todo lo que nos lleva como un peso en nosotros, ser cabales en el Evangelio, como decía hace un rato, sacarnos ese peso que no nos deja estar equilibrados en el Evangelio. El equilibrio espiritual proviene de cómo me sustento de su paz. Por eso podemos leer en las Escrituras que Él nos da paz, pero no como el mundo la da. Cuando sé que estoy en paz con todo lo que Dios me dio, en todas las áreas puedo caminar por la cuerda que sé que estoy en equilibrio espiritual. Salmo 73:1 dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies refalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. La verdad misma es Dios y Él es bueno, porque su bondad es buena, pero su bondad la da a conocer con los de corazón puro, familia. Un corazón equilibrado, un corazón estable, que sabe por qué está en este camino, que sabe por qué está en este evangelio. Si tú estás aquí sentado, si tú estás oyendo este mensaje, es porque hay algo del evangelio que resonó en tu interior. Hay algo de la voz del Espíritu que ya te viene ministrando. Hay algo de la vida de Cristo que está creciendo en tu interior. Esa es la verdad de Cristo en nosotros. Les hago una pregunta. ¿Se considera un corazón puro? ¿Se considera un corazón puro? En verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro, dijo David. Diga conmigo, en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Hay algo de lo que aprendí viviendo en Él, es que su camino es angosto, es difícil, pero nos lleva a ver una vida tan completa y tan perfecta, que por más que mi vida sea imperfecta, Cristo nos muestra la perfección entera. Pero muy pocos, los de corazón puro, pueden hallar ese camino angosto.
Y considero que todos los que estamos aquí presentes, y aún aquellos que verán el video o no, son de corazón puro. Porque aunque a veces perdamos el equilibrio, el Señor nos considera de esa manera. Aquellos que aún sabiendo que a veces nuestros pies resbalaron y estuvimos a punto de caer, seguimos en este camino, que sabemos que hay seguridad, que sabemos que es preciso, que sabemos que es hermoso, pero aún así, aunque mis pies resbalaron, prefiero seguir. David dijo que él casi pierde su equilibrio porque empezó a tener envidia y veía con sus propios ojos prosperar a los demás. Cuando sacamos nuestra mirada del Señor, probablemente perdamos el equilibrio. Puede recordar los procesos físicos que nuestro amado Jesús tuvo antes de la crucifixión. Recuerda que por esos procesos que Él pasó, llegó un momento en el camino donde Jesús se debilitó. Jesús perdió el equilibrio de tal manera que tuvo que venir a socorrerlo y ayudarlo una persona llamada Simón. Esa es la manera que a veces nos encontramos nosotros como Jesús. Estamos en este evangelio y a veces desequilibramos tanto por cargar la cruz y que vamos a necesitar ayuda. Vamos a necesitar un Simón en nuestras vidas que nos ayude a cargar la cruz. Pero en el momento de que la cruz se posiciona en nosotros y en el momento que ya estamos equilibrados en la cruz del Señor, no vamos a obtener ayuda de nadie. Nosotros mismos vamos a vernos en la cruz del Señor y vamos a tener que decidirnos morir. El pastor ministraba esto en las reuniones pasadas. Necesitamos morir, pero cuando morimos a nosotros mismos, y hablamos de eso, como decía el pastor, a la muerte de nuestro carácter, a la muerte de nuestras propias decisiones, a la muerte de esos pensamientos que vienen a afanarnos. Hablamos de eso. Cuando llega ese momento, nadie nos va a ayudar. Podemos ayudarnos como familia a equilibrarnos y a cargar la cruz juntos. Pero cuando la cruz ya se posicionó en tu vida, no vamos a ayudarnos. Porque hay algo que tiene que morir, que es propio. Que solamente el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar. Nadie podrá ayudarnos a que podamos morir a nuestro carácter, a que mueras a tus decisiones, a tus berrinches. Eso es sin ayuda. Por eso es tan importante que podamos morir a nuestro pasado, porque no se puede ir a la cruz con recuerdos. No se puede ir a la cruz con recuerdos. Algo que leí del apóstol Gustavo en su libro de Dios consuela hablando verdad es que él dice: nada que haya ocurrido en mi pasado es más fuerte que la vida indestructible de Cristo que está en mí. Ver ese cuadro, familia, nos libra de muchas cosas. Nos quita un peso y nos hace ser cabales en el Evangelio. Hermanos, si tenemos en mente la meta fija de querer llegar y cumplir el propósito de Dios para nosotros, para nuestra familia, les aseguro que la recompensa será mayor a lo que ahora estás necesitando. La recompensa de poder verlo a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas es más importante de lo que el afán del día a día nos quiere mostrar.
esa recompensa es eterna. Siempre y cuando conozca quién es tu meta, vamos a llegar. Siempre y cuando veas a Cristo, vas a llegar. Y siempre que sepas quién eres en Él, vas a comprender por qué y para qué estás avanzando. Por qué y para qué estás haciendo lo que haces. Y por qué y para qué debes mantener tu corazón en equilibrio. Ese corazón puro que tienes se debe mantener en un equilibrio en el Evangelio. Necesitamos tener una actitud. Perdón, se me achicó. Necesitamos tener una actitud de perseverancia para enfrentar cualquier circunstancia. Necesitamos pararnos ante las circunstancias, ante los procesos y no tener un carácter de desistir. Familia, no somos llamados a desistir. Somos llamados a avanzar hacia la meta. Ser fuerte no se refiere a esa fortaleza física, sino a la capacidad de persistir. Necesitamos atrapar algo y que eso que atrapamos no lo soltemos. Nos aferramos tanto a Cristo que no me quiero alejar de Él. El apóstol Pablo le decía así a los hermanos de Filipo: ya no vale nada cuando lo conozco a Él. Cuando conozco a Cristo ya no vale nada para mí. Conocer a Cristo Jesús, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura con tal de ganarme la vida de Cristo. ¿Vieron por qué es tan importante desechar las cosas? Porque esa es la manera que podemos estar equilibrados en el Evangelio. Esa es la manera donde nuestro peso va a tener una razón. No sé qué es lo que el Espíritu Santo nos llama a desechar. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que el Espíritu Santo nos pide que desechemos y que no hace que conozcamos a Cristo Jesús. Hay algo en nosotros que tiene que pedirle a Cristo, pedirle al Espíritu que les muestre, que les enseñe qué es lo que hay que desechar para conocer el amor de Cristo. ¿Qué es lo que estás desechando en este camino para estar equilibrado en su espíritu? ¿Qué puede más que ganar la carrera, que ganar y llegar a la meta? ¿Cuál es esa basura que está en nosotros, que nos pesa más y que no podemos desecharlo y que no nos hace llegar a la meta? Mi gran deseo, familia, es que todos podamos llegar a la meta de ver a Cristo, de ver sus vidas resueltas en Él, de ver sus corazones equilibrados, de tener una balanza en el espíritu y de decir: esto lo he desechado porque he conocido a Cristo. Creo que todos los que nos paramos a compartir con ustedes un mensaje, el gran deseo es que conozcan a Cristo y todo lo que hay en Él. Porque esa es la meta de este evangelio. Que lleguemos todos a la meta, conociendo al verdadero. Ese es nuestro gran deseo como casa. De saber que hay una meta fija trazada en nosotros. Porque sabemos que en esa meta hay familias que deben llegar. Que hay generaciones que deben llegar. Cuando el pecado se los está tragando, nosotros sabemos que hay una meta a la cual llegar. Los procesos duelen. Mientras las tormentas vienen, mientras las debilidades vienen en nosotros, sabemos que hay un equilibrio que nos mantiene firmes.
La meta llamada a Cristo es que te mantengas en equilibrio mientras los procesos están entre nosotros. Pero si tu meta no es Cristo y no has desechado a tu propia vida como basura, probablemente andemos por la vida desequilibrados. A veces nos encontramos como que estoy bien un día y mañana ya me siento mal por lo que hice antes de ayer. Entonces, hay algo en nosotros que ya debe de dejarse como basura. Seleccionamos eso como basura y ya no nos tiene que importar. Necesitamos resolver con urgencia el desequilibrio de esta generación y que se vuelvan a la vida de aquel corazón puro. Miren, amados, cuando nos aferramos a Él, les aseguro que así como Jesús le dolió, a nosotros también nos va a doler. Es su amor que nos sostiene todo el tiempo. Es su amor. A Jesús lo sostuvo el morir por obedecer a su Padre y le sostuvo cargarnos a nosotros, cargar a nuestros hijos, cargar a nuestros nietos, cargar a una generación. Esa fue la meta de Él. Así que, ¿qué estamos esperando para avanzar? Hay algo que pude ver en nosotros como familia, que luchábamos con David, que a veces las tomas de decisiones también se deben considerar como basura. Porque yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es el estorbo que tienes en tu vida? Seguro se está buscando un montón de cosas. ¿Cuál es el estorbo que podemos encontrar en nosotros? Y hay uno solo. Y de ahí parten todos los demás. El único estorbo que nosotros ponemos es de no querer hacer la voluntad de Dios. Ese es el único estorbo que hay entre nosotros. Ese es el único estorbo que hay en nosotros. El de no querer hacer la voluntad de Dios. Y de ahí parten todos los minis estorbos. Pablo dijo, ¿quién los estorbó para obedecer a la verdad? ¿Quién los estorbó? Nosotros mismos. Nosotros somos quien nos estorbamos para obedecer a la verdad. Porque cuando la voz del Espíritu Santo nos viene a enseñar y nos viene a recordar, ¿quién decide? Nosotros mismos. Pónganse de pie, vamos a terminar juntos este Salmos para cerrar. Salmo 73, 23 dice, sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha. Y el verso 24, si quieren los leemos todos juntos. No sé si... era en la NTV. Perdón. Bueno, lo leemos desde acá entonces. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Acá en la NTV dice, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti?
Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, diga eso, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Qué gran deseo tenía David de decir que deseaba más todo lo que había en el cielo que todo lo que habitaba en la tierra. Y que esa es la manera que nosotros debemos desear las cosas. Porque todo lo que tenemos es tan circunstancial, familia. Trabajo, salud, relaciones, todo lo que usted se imagine, para nosotros son circunstanciales y terrenales, que si no están alineadas a la eternidad de Dios y al cielo, de nada vale. Por eso es tan importante que todo lo que nos rodea tenga un equilibrio en el espíritu. Para que cuando nosotros nos paremos delante de esos procesos que vienen a desequilibrarnos, tengamos tan fuerte la conciencia y tan fortalecido el corazón de saber que de nada nos mueve de donde estamos. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Espíritu Santo, permítenos en esta noche poder realmente guiarnos por tu voz. Espíritu Santo, hay algo que vas a hacer y vas a interferir entre nosotros, mostrándonos cada basura que hay en nosotros. Nos vas a enseñar a desechar todo con tal de poder ver a Cristo. Espíritu Santo, enséñanos y recuérdanos. Enseña, Espíritu Santo, y recuerda. Recuerda todo lo que has hablado, todo lo que has mostrado, Señor, a estas familias. Espíritu Santo, todo lo que has hablado en el cielo, tráelo aquí en este momento, Señor. Padre, queremos en esta noche poder equilibrar nuestras vidas delante de ti, Señor. Que todo lo que ha estado desequilibrado, que ha estado, Señor, fuera de tu guía, fuera de lo que realmente, Señor, te pertenece. Espíritu Santo, en este momento te ruego que empieces a equilibrar esta casa, que empieces a equilibrar, Señor, las familias representadas. Señor, trae un orden a nosotros. Espíritu Santo, solamente queremos conocer más de lo que hay en ti. Llévanos a la meta, Señor, fortalecidos, estables, permaneciendo, Señor. Que por más que casi resbalamos, que casi hemos perdido
traído el desequilibrio. Queremos conocerte más, Señor. Y los días que vengan, aquellos días que se presenten, Señor, con esas dificultades que no sabemos para dónde ir, Señor. Esos procesos que vienen, que duelen, que lastiman, Señor, a nosotros. Y que nos hacen casi perder el equilibrio. Te ruego, Señor, que en ese momento tú nos muestres la meta que eres tú, Señor. Si solo te tenemos a ti, nada deseamos de esta tierra que solamente conocerte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo.